Bien, buenos días, estimados alumnos. Por favor, activen las cámaras. Tienen que activar las cámaras cuando ya ingresan, por favor, al menos que ya va a empezar la clase. Bien. Lenín, por favor, active su cámara. Hola, Lenín, buenos días. Lenín, buenos días, ¿estás allí? Bueno, parece que no estás allí. Te saco de la clase, Lenín, ¿ah? Hola. Vamos a sacarlo a Lenín que no. Lenín, buenos días. Por favor, activen las cámaras todos. Ya se les dijo la clase pasada. Willy, ¿estás ahí? Por favor, active su cámara, porque estoy sacando al que no está activando la cámara. Hola, Willy, buenos días. Sí, muy buenos días. Ya la Active su cámara, por disculpa. favor. Rubén Ávila, por favor, active su cámara. Rubén, buenos días. Buen día, ingeniero. Un segundito. Ya lo activo. Ustedes ya saben que apenas ingresan y ya está en la hora para empezar clase, tienen que activar las cámaras. No hay que estar como niñeros, por favor. Willy, buen día, ¿me copias? Ingeniero, ya voy. Pero Disculpe. tanto se demoran para activar una cámara. Es que mi computadora no tiene, pero me estoy conectando del teléfono. Ahora tampoco tiene y aún así he buscado solución. Willy, estás duplicado. Sí, profe, como le dije, Ya, iba a ya. conectarme del teléfono. De acuerdo, listo. Bueno, si vas a consumir mega, ¿dónde se te hace más fácil, el teléfono o la computadora? En la computadora, profe. Trabaja en la computadora, entonces no hay problema. Ya, disculpe. Vamos a empezar la clase. Qué pena que apenas hayan 5 estudiantes, pero bueno, seguirá considerando y tomando en cuenta la asistencia. No están tomando en serio las clases y la responsabilidad de los estudios que ustedes tienen. Ustedes van a ser ingenieros en sistemas, no van a ser mecánicos, no van a ser carpinteros. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, pues al final ojalá no haya problemas con notas. Bien. Adicionalmente a esto, también indicarles que no hay oportunidades nuevas de nuevos exámenes, de nuevas tareas para poder pasar. Las notas que se dan son las que se van. Bien. ¿Alguna pregunta o duda que se tenga respecto a la explicación? Por favor, la van haciendo. Más aún que de este tema que estamos viendo, hay algunos deberes que tienen que entregar. Bien. Habíamos indicado que esa metodología de marco lógico es una herramienta bastante fácil, bastante comunicativa, que solamente me ayuda a pensar. Es decir, me ayuda a crear una estructura, pero no me va a sustituir para el análisis creativo. Es decir, que si yo tengo la herramienta, todo va a estar bien. No va a estar bien si es que yo no le logro poner la información correcta o la información adecuada. ¿Sí? Bien. En ese sentido, entonces, es importante que se determine en esta estrategia metodológica el enfoque participativo que en ella se determina para poder establecer, más que todo, esa secuencia de cómo yo tengo que ir dándole el tratamiento al proyecto. Entonces, una de las primeras cosas que ya vimos es la definición del problema central, la que ya se dio también su concepto, y que a través de los involucrados con una matriz de conflictos, yo tengo que empezar a recabar información de estos actores como informantes claves, que son los que me van a dar la oportunidad de crear, de sistematizar el problema con sus causas y sus efectos. Si el problema está bien identificado, si la información de los participantes involucrados ha sido bastante efectiva y eficiente, entonces yo lograré formar qué es lo que quiero lograr, qué situación negativa la quiero transformar en una situación positiva. O
¿Qué situación que me está generando malestar la tengo que transformar en una situación que me está generando, en este caso, un bienestar para todos lo que nosotros tenemos que establecer dentro de nuestro programa? Luego empiezo a ver cuántas maneras de solución tengo. De esas formas, 1, 2, 3, preferible que sean más de 3, ver cuál es la que más me conviene, empiezo a planificar y determino viablemente a nivel ya prácticamente de diseño definitivo, ver qué es lo que voy a hacer. Con ese diseño definitivo, entonces empiezo a incluir todos mis elementos dentro de esa matriz de marco lógico como herramienta para presentar el diseño final ante quienes tomarán la decisión para que se desarrolle, para que se contrate. Bien. Con esos aspectos a la cual se ha hecho una recapitulación, es importante que a través de esta matriz de marco lógico describamos el plan operativo. ¿Cómo voy a desarrollar? Me permite una intervención para verificar si está correcto o no está correcto. Además, me va a facilitar controlar todo el proyecto. Es una estructura que tiene sus enlaces o su información formada de manera sistémica, de manera lógica, y hay una coherencia. Indica factores externos, es decir, los riesgos. Me hace dar cuenta de los riesgos. Me permite tener indicadores, es decir, cómo voy avanzando y cómo lo voy comprobando. Y además, se establece un cronograma y los costos que me conllevan el proyecto. Tal es así que en ese plan operativo yo voy a partir desde aquí. Yo necesito recursos, medios, es decir, materiales, necesito personal, necesito proveedores, necesito dinero, necesito un contrato. Con ese contrato entonces yo ya puedo realizar las actividades. Puedo programar, puedo comprar periféricos, puedo contratar servicio de internet, puedo contratar o comprar computadores, y de acuerdo a esos dos elementos iniciales, yo empiezo a tener mis primeros resultados. Esos primeros resultados, en otras palabras, si estoy haciendo una programación, ya voy a tener el sistema, se me ocurre una aplicación móvil y que se llaman objetivos específicos. Con esos productos o resultados obtenidos de esa aplicación móvil, van a haber ahora ciertos efectos que si antes era manual, era lento, ahora está automatizado y es mucho más rápido. Y al final de cuentas, antes que nada, eso se me transforma en un objetivo general. Y al final de cuentas, ya después de un tiempo, normalmente entre 6 meses y tal vez 3 años, podemos determinar si el proyecto fue exitoso o no fue exitoso. Entonces, esos elementos me permiten establecer, contar con una matriz de marco lógico en la que ya nosotros lo indicamos en todos sus elementos, qué es lo que tenía, ¿no? Riesgos, indicadores, fuentes de verificación, una ejecución, un presupuesto, cronograma y ciertas condiciones previas que son los requisitos del usuario, del cliente, y nosotros también los requisitos si es que es compatible, si es que esos requisitos que me están solicitando y los que yo estoy proponiendo son coherentes técnica, económica y en tiempo. Cuando hacemos la matriz de planificación, yo tengo que volver antes de meter la pata, como se dice normalmente. En otras palabras, antes de empezar a gastar dinero, antes de empezar a perder tiempo, tengo que conocer por qué se ejecuta el proyecto, qué es lo que quiero realizar, qué quiero entregar, qué me pide el cliente, cómo lo voy a hacer, con qué riesgo, con qué limitaciones me voy a encontrar, cómo demuestro cuáles serán las herramientas, los recursos que yo necesito, cuál es el costo. ¿Está bien el costo que puse? Tengo que verificarlo, porque normalmente a veces nos entregan un diseño o, le voy a poner un ejemplo, hace 2 noches me llamó una exalumna de la facultad, ya es ingeniera, me dice: ingeniero, soy una exalumna de la facultad y me están contratando para desarrollar un sistema. ¿Cuánto cree que puedo cobrar?, me dice.
Yo le digo, para sacar los costos de ese sistema necesitas determinar todo en horas. ¿Qué tiempo te vas a demorar en levantar información? ¿Qué tiempo te vas a demorar en planificar? ¿Qué tiempo te vas a demorar en diseñar? ¿Qué tiempo te vas a demorar en desarrollar? ¿Qué tiempo te vas a demorar en hacer implantaciones, pruebas y ajustes? Entre otras cosas. Suma las horas y multiplícale por un valor de horas hombre. ¿Cuántas personas están trabajando? Entonces me dice, profesor, es que el Génesis lo están vendiendo en $500 y a mí me han contratado, entonces yo tengo que cobrarlo menos. Le digo, sí, pero el Génesis tiene que estarlo pagando año a año. Si los tiene 5 años, serían $2.500, aparte de las actualizaciones. Entonces, usted, si el proyecto le sale en $2.000, dígale al cliente que ese sistema ya va a ser perpetuo para ellos. No va a tener que estar pagando actualizaciones, no va a tener que estar pagando nuevas membresías anuales. ¿Sí? Entonces, hay que empezar a saber los costos. ¿Por qué Genesis cobra ese costo? Porque es un sistema que ellos venden solamente la licencia y es un sistema que ya está hecho desde hace algunos años atrás. Es decir, ellos ya tienen el molde. Lo único que hacen es cambiarle y adaptarlo al cliente. Es decir, yo ahorita lo vendo para Sagar, le pongo Sagar. Mañana lo vendo para Segurillanta, le pongo Segurillanta. Luego me aparece otro cliente, se me ocurre la universidad, le pongo Laulian. Solamente le cambio los nombres, le personalizo las características, pero ahí el formato está igual. Esa matriz de verificación, más que todo, que no es más que la matriz la matriz de marco lógico, hay que establecerla de una manera adecuada, de una manera correcta. Bien. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo se la debe llenar? Bien. Primero, es importante que ustedes se den cuenta que tiene una lógica horizontal, es decir, yo tengo que analizar de manera horizontal, ¿sí? No de manera vertical. Es decir, si hay estos riesgos y puedo comprobarlo, cumplo estas metas, entonces yo puedo obtener lo que quiero plantear. A eso se refiere la lógica horizontal. Bien. ¿Cuáles son los pasos? Les decía que este es un orden sugerido. Sin embargo, cuando ya se tiene experiencia, yo lo empiezo a llenar por donde quiera. ¿Qué se sugiere? Empezar a llenar la columna número 1, desde arriba hacia abajo. Desde arriba hacia abajo. ¿Sí? Luego, empiezo a revisar, repaso que el proceso del 1 al 4 esté correcto y posteriormente empiezo en los factores externos desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo las 3 primeras columnas, sin considerar el casillero de la columna, en este caso, columna 1, columna 4, fila 1. Bien. Luego empezaré en el paso 7A, que sería columna 2, fila 2, columna 2, fila 3, y luego regreso a columna 2, fila 1. ¿Sí? Luego empiezo en los medios de verificación con las primeras 3 filas, establezco el presupuesto y posteriormente indico cuáles son los medios de verificación. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bien, ¿alguna pregunta? Bien. ¿Qué dice aquí? Bien, aquí voy. Realmente, estas 2 columnas de aquí son iterativas. Pueden ir como fuentes de verificación o pueden ir como indicadores, ¿no? ¿Sí? Vamos a cambiarla para que está.
Bien, vamos un poquito a agrandar para acá. Ahí está mejor. Bien. Entonces, allí tenemos una matriz de marco lógico ya completamente realizada. Observen, tenemos la columna 1, ¿sí? Tenemos la columna 2, columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Segundo, tengo la fila 1 llamado finalidad, la fila 2 llamado propósito, la fila 3 llamado resultados u objetivos específicos y la fila número 4 llamado actividades. Está completamente lleno, ¿sí? Los indicadores hasta los resultados son descriptores que tienen información cualitativa e información cuantitativa, es decir, tienen variables mixtas. Mientras que en el presupuesto ya tienen variables cuantitativas, tienen números, es el presupuesto. Aquí tengo el presupuesto, aquí tengo mi cronograma, aquí tengo cómo puedo verificar, cómo puedo demostrar que los alcances se están logrando. Y en la última columna tengo los riesgos. Bien, tengo los riesgos y vamos a explicarlo paso a paso. Reitero, esto tienen ustedes que hacerlo como deber y tienen que presentarlo en el proyecto. Así que estén muy atentos de lo que tienen que hacer. Es decir, si yo desarrollo las actividades, entonces obtengo los componentes. Si esos componentes, si esos productos yo los tengo a la mano, entonces voy a lograr un propósito. Si se logró el propósito y me doy cuenta que la finalidad es adecuada, entonces el proyecto es sostenible. ¿Qué significa sostenible? Que su ciclo de vida va a durar por mucho más tiempo. Ya vimos lo que era la lógica horizontal y de intervención en la que tiene que ver con la explicación anterior. Bien. Para nosotros es importante que las actividades del proyecto no favorezcan solo a una persona, sino a la mayor cantidad de personas. Bien. Vamos a empezar entonces por la primera columna, fila 1, que se llama resumen narrativos y vamos a ver la finalidad. Esa finalidad también toma el nombre de fin, toma el nombre de objetivo global. ¿Qué significa eso? Debo entender que allí se define el proyecto, cómo va a contribuir a la solución del problema identificado. ¿Cómo está contribuyendo? Primero, ¿está contribuyendo bajo, medio o alto o simplemente nada? Segundo, ¿está contribuyendo a resolver el problema de manera parcial, total o nula? Me va a determinar cuáles son los beneficios que me está generando el proyecto, ¿sí? Es decir, son los efectos de el proyecto, son los efectos del proyecto. Por ejemplo, de pronto alguien está en un tratamiento dermatológico, está en un tratamiento con la dietista y le dice, debes comer esto, debes ponerte esta medicina. Todo va bien físicamente, pero en cambio hay daños colaterales. Ok, se tuvo un tratamiento bueno, pero sin embargo aparecieron daños colaterales, por ejemplo, afectación al hígado, afectación física en cuanto a que se cansa, etc. Esto se lo da a largo plazo, se lo revisa a largo plazo. ¿Cuál es ese largo plazo? Normalmente, allá por los años 80, tal vez 85, largo plazo se llamaba 25, 50 años. Ahora, en este momento, el largo plazo es 1 año hasta 5. De 1 año a 5. ¿Por qué? Porque si yo espero 25 años, 15 años para recién empezar a hacer una actualización de mejoras, imagínense en 15 años la tecnología, ya quedaríamos casi que no obsoleto, tal vez fuera de uso. Pero si yo lo voy haciendo el cambio entre 1 y 5 años es mucho más fácil. Bien. Descriptivamente, ¿cómo pondría la finalidad? Y estoy tomando los resultados de la matriz que tomamos anteriormente.
Bien, primero debe ir identificado con un verbo infinitivo. El indicador, la variable y dónde. ¿Qué quiero yo en esa? Sí, dígame. ¿Alguien dijo algo, por favor? Bien, el ejemplo trata de pymes que venden tecnología en la ciudad de Manta. Y si yo hablo de pymes, en otras palabras, un local, Computron, por ejemplo, en el momento que empieza a vender, ellos necesitan tener mayores ganancias. Entonces, se quiere, voy a poner Computron, por ejemplo, aumentar la rentabilidad de Computron en la ciudad de Manta. Eso es lo que yo quiero. El dueño del negocio, eso es lo que quiere. Bien. Vamos ahora a la fila número 2. Vamos a hablar del propósito. Ese propósito realmente también se lo conoce como objetivo general. Bien. En cambio, el propósito es el impacto o resultado. El impacto o resultado. Es decir, voy viendo si esa rentabilidad va mejorando. ¿Sí o no? Eso me voy dando cuenta. Dice que es un logro mayor. Es un logro de lo que el proyecto me está llevando a cabo. Es decir, con las nuevas políticas voy a ver si es que efectivamente se están mejorando las ventas, la rentabilidad. Uno de los propósitos que tiene Computron, en este caso del ejemplo, es que tiene que reducir costos operativos. Costos operativos. ¿Sí? Es decir, tratar de consumir la menor cantidad de energía eléctrica, no tener exceso de personal, que todo esté automatizado, que sea fácil de encontrar rápidamente los productos, que la facturación sea rápida, sea en línea, entre otras cosas. Luego voy a los productos, fila 3. Voy a la fila 3, los resultados, también llamados objetivos específicos. Esos componentes ya pueden ser situaciones tangibles o intangibles. Por ejemplo, Computron tiene para vender lo que es productos de tecnología y también servicios en el área de informática. Han ampliado las carteras, ya están empezando a vender mobiliario de oficina, etc. Esos componentes o llamados objetivos específicos es lo que se le pregunta a Computron que quieren. Dice que ellos quieren mejorar los rendimientos, es decir, que el servicio sea más rápido, que la gente no espere mucho. Y también quieren reducir los costos operativos. Es decir, a través de estos dos elementos, de estas dos políticas, ellos quieren incrementar su rentabilidad. ¿Ok? ¿Cómo lo quieren hacer? Vamos a ver ahora las actividades. Las actividades son tareas que deben tener lógica algorítmica, es decir, una secuencia coherente. Es una secuencia coherente. Son las acciones más relevantes. No hagan actividades duplicadas. Me incrementa costo, me incrementa tiempo. No hagan actividades que no sirven para nada. Generan pérdidas. ¿Sí? Entonces, aquí observamos, está en negro, rojo y azul. Tengo 3 actividades macro para poder obtener los componentes. Con el uso de los componentes yo puedo tener un propósito y al final puedo evaluar si la rentabilidad se me va a dar. Es decir, yo tengo aquí ya prácticamente formada la columna número 1. Ya tengo elaborada la columna número 1. Ojo, miren la explicación. Me sé encontrar con deberes que copian y pegan del internet y aparte de eso, conceptualmente no está correcto. Y por estar copia y pega del internet, ni siquiera es coherente con el tema que han realizado. Un estudiante me dijo, profesor, pero solo con entregar los deberes, puedo pasar el semestre. No. Si tú me entregas deberes bien hechos y asistes a clases, correcto, porque esto es un proceso integral. Asistencia a clases, cumplimiento de tareas y que esas tareas cumplidas sean adecuadas en base a las instrucciones y a las explicaciones de clase. Entonces, deben ustedes presentar tareas
correctas, adecuadas, no cualquier tarea. Si ustedes ya van a ser ingenieros, no están en primer ni en segundo semestre que entregan cualquier cosa. Y lamentablemente esa mala costumbre se la va llevando incluso hasta cuando hacen maestrías. Cuando hacen maestría y empiezan a entregar su tesis y los primeros avances, el estudiante se enoja tanto porque no se les aprueba cosas incorrectas. En otras palabras, envían trabajos que parecen basura, es decir, no sirven para nada y a la brava, como de lugar, quieren que les aprueben. Lamentablemente no se les está aprobando. Aquí tenemos un ejemplo práctico utilizando la herramienta de la identificación de un análisis FODA y que partimos desde la identificación de un problema. Es un proyecto donde se quiere poner una empresa o una oficina de mantenimiento de hardware y de software. Bien. Primero identifican el problema, qué es lo que quiero solucionar, empiezan a identificar las posibles soluciones, analizan las diferentes alternativas, hacen su factibilidad y seleccionan la más correcta. Entonces llegan al diseño. Llegan al diseño. Llegan al diseño, y en ese momento ya empiezan a establecer cuáles son las mejores condiciones para el trabajo. Una vez que es aceptado y es contratado, observen aquí abajo, ¿ven? Lo que pasa es que tenemos la columna que estaba así, la he invertido y está de manera horizontal. Tengo las actividades, los componentes, el propósito y los fines. En las actividades empiezo a ejecutar lo que me dice el diseño. Empiezo a ejecutar lo que dice el diseño. Bien, una vez que están ejecutando lo que dice el diseño, entonces en ese momento yo voy viendo qué productos, qué componentes se me están generando. ¿Qué productos, qué componentes se me están generando? Una vez que los productos son terminados, entonces estos se entregan y una vez que son entregados, empiezo a operar. El proyecto empieza a operar. Hay personal que estará supervisando y estará dándose cuenta sus resultados de operación. ¿Están bien? ¿No están bien? ¿Me están sirviendo? ¿No me están sirviendo? Y finalmente podré tomar una decisión y decir el proyecto fue exitoso o no. No basta con eso y empezamos a hacer un análisis FODA, ¿sí?, de ese sector donde se quiere poner el negocio. Y se dice que entre las fortalezas se establece que la ubicación del local está muy bien,